Para el 4 de julio, mi papá y otros 20 familiares entraron a mi cabaña. No me enteré hasta que mi mamá me llamó presa del pánico después de que prendieran fuego. Hola, Reddit. Trabajé duro y ahorré durante años para comprar esta cabaña. Ni siquiera se lo conté a mis familiares. Aún así, se enteraron y aparecieron el 4 de julio con un grupo grande de familiares sin preguntarme. Deberías preparar tus palomitas para la próxima calamidad. Esto va a ser un desastre. Hugo tiene 30 años. Es hombre, soltero, y supuestamente la familia está molesta porque conduzco un camión en lugar de trabajar en una oficina. Mamá y papá pagaron el MBA de mi hermana mayor, Caroline. Mi hermana menor, Diana, recibió su boda y el enganche de su primera casa. Recibí una nota que decía, «Estamos orgullosos de ti». Hice cálculos una vez cuando obtuve mi licencia de conducir comercial. Mis padres gastaron alrededor de 180,000 pesos en educación, matrimonios, vehículos y rescates financieros entre todos. Yo, para mi 25 cumpleaños, recibí una tarjeta de regalo de 50 pesos en la Plebes. Así que ahorraba entre un 4 y un 5% de cada sueldo, que iba directo a una cuenta que desconocían. Comía en paradas de camiones y cocinaba lo que podía en el coche cama. Usaba los mismos 3 pares de vaqueros hasta que se me rompían las rodillas. Arrancaba raíces que nadie más quería porque pagaban más. Cada centavo extra, incluyendo aguinaldos y devoluciones de impuestos, iba a esa cuenta. Durante años, vi a mi familia tratarme como un plan B, la que siempre estaba ahí porque no tenía nada más que hacer, ayudándoles a empacar. Podían conseguir trabajo gratis cuando lo necesitaban. Nunca te invitaban a las cosas cruciales, solo a las cosas que requerían mucho esfuerzo. La boda de Caroline costó 40,000 pesos. Servicio completo de catering, lugar a elección, fotógrafo que cobraba más por hora de lo que yo ganaba en un día entero. No formé parte de la fiesta de bodas. El día anterior, estuve allí para ayudar a colocar los asientos. La boda de Diana costó otros 35,000 pesos. Después de eso, ayudé a reubicar los regalos. Ninguno de los dos ofreció pagar la gasolina. Cuando Caroline compró su primera propiedad, papá le dio 30,000 pesos para el enganche. Cuando le pregunté si tenía algo ahorrado para mí, mamá dijo, «Bueno, cariño, eres tan independiente. La verdad es que no necesitas ayuda, ¿verdad?» La Navidad siempre era lo peor. Caroline recibía bolsos de diseñador y joyas. Diana recibía dinero en efectivo y tarjetas de regalo de cientos de dólares. Yo recibía un suéter de Target y tal vez una tarjeta de regalo de alguna cadena de tiendas de camiones. Ahora, déjeme contarle sobre esa cabaña. La encontré en Montana en noviembre pasado. 8 hectáreas en el exterior, pescado blanco, vieja estructura de madera de 1978. Necesitaba reformas, pero la estructura era sólida. 3 dormitorios, chimenea de piedra, un arroyo que corría por la parte de atrás. La dueña era una viuda que vendía porque no podía mantenerla. Su esposo la había construido casi a mano y murió hace 2 años. Ella quería que fuera alguien que lo respetara, pidiendo 195,000 pesos. El lugar necesitaba actualizaciones. Electrodomésticos de cocina de los años 80. Algunas tablas de terraza podridas. Plomería que funcionaba pero necesitaba trabajo. Pero la estructura estaba bien. Vigas de madera cortadas a mano. Cimientos de piedra. Techo que solo necesitaba algunas tejas reemplazadas. Pude ver lo que podría hacer. Ofreció 185,000 pesos en efectivo. Cerrar en 3 semanas. La viuda me miró como si me estuviera metiendo con ella. Ya nadie paga en efectivo. Dijo que le mostré el extracto bancario. Empezó a llorar. Dijo que a su esposo le habría gustado que le recordara a él. Trabajadora. Práctica. Conocía el valor de construir algo usted mismo. Lo tomó. Usé a mi amigo Rey de mis días de camionero como mi contacto inmobiliario. Rey tenía unos 40 años, exconductor que se había metido en el sector inmobiliario después de que su espalda le fallara. Consiguió la vida en la carretera y quería algo permanente. Me ayudó con el papeleo mientras estaba en una residencia Portland. Firmé todo en mi teléfono desde una parada de camiones en Wyoming. Transferí el dinero desde mi teléfono sentado en un estacionamiento de pilotos a las 2 de la mañana comiendo un burrito de microondas. La cuenta pasó de 197,000 pesos a 12,000 pesos en una transacción. Cerró el 18 de diciembre. Conduje directo allí para mi última entrega. Llegué a la cabaña alrededor de la medianoche en una tormenta de nieve. Entré por mi propia puerta principal por primera vez con una bolsa de lona y algunas bebidas energéticas.
Dormí en el suelo en mi saco de dormir porque aún no tenía muebles. Me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas, mirando mis propios 20 acres y nadie que me dijera qué hacer con ellos. Se lo dije exactamente a 2 personas. Ray porque me ayudó a cerrar el trato. Y Tommy, mi despachador en la compañía de camiones porque necesitaba saber dónde enviar mi WTWS. Tommy era un exmilitar directo que manejaba el despacho como un barco estricto. Ambos entendieron porque lo mantuve en secreto. Habían conocido a mi familia en una barbacoa hace 3 años. Vi a mi madre pasar 20 minutos hablando del ascenso de Caroline sin hacerme ni una sola pregunta sobre mi vida. Pasé los siguientes 7 meses arreglando el lugar entre los pasillos. Techo nuevo. Arreglé la plomería. Reemplacé las tablas podridas de la terraza. Hice la mayor parte yo mismo. Contraté contratistas locales para lo que no podía manejar. Pagué en efectivo por todo. Mantuve la boca cerrada. El plan era decirles en Navidad, traer a mamá y papá primero, solo ellos dos, que vieran lo que construí sin su ayuda. Demostrarle al hijo decepcionado que realmente tenía su vida en orden. Tal vez conseguir un verdadero estamos orgullosos de ti. Ese plan se fue atrás del 9 de julio. Estaba 3 horas afuera de Bozeman transportando equipo de construcción cuando mamá llamó. El teléfono sonó. Su nombre apareció en el tablero. Contesté porque pensé que alguien murió. Por eso suele llamar a mitad de semana. Hugo. Oh, gracias a Dios. Hugo, te necesitamos ahora mismo. Su voz tenía ese tono de pánico. Eso suele significar que la fastidió y necesitaba que la arreglara. ¿Qué pasó? Hubo un incendio en tu cabaña. Estamos todos aquí y hubo un accidente con la parrilla y parte de la terraza se incendió y la cocina tiene daños por humo y mi cerebro dejó de funcionar. ¿Qué diablos estás haciendo en mi cabaña? Silencio. Luego tu cabaña. Cariño, Carolina encontró la dirección en tu correo cuando estuvimos en tu apartamento el mes pasado recogiendo tus muebles viejos. Pensamos que era muy dulce que compraras un lugar de vacaciones familiares y no nos lo dijeras porque querías que fuera una sorpresa. Entonces, planeamos un gran fin de semana de reunión familiar y entraste a robar en mi propiedad. No entramos a robar, cariño. Papá llamó a un cerrajero. Hemos estado aquí desde el jueves celebrando y hoy el tío Paul estaba asando y el tanque de propano tenía una fuga y se encendió y atrapó la terraza e intentamos apagarla, pero colgué. Nos detuvimos en el arcén a unos 80 y 65. Las manos me temblaban tanto que casi golpeé una barandilla. Lame a Tommy. Tommy, necesito tiempo libre de emergencia. Emergencia familiar. ¿Qué pasó? Mi familia irrumpió mi cabaña y la quemó. Se quedó callado 3 segundos. Caramba. Tómate el tiempo que necesites. Yo desviaré la carga. Y Hugo, busca un abogado. Tardé 4 horas en llegar a la cabaña. Superé todos los límites de velocidad entre Bozeman y Vitefis. Todo el camino. Mi cabeza hacía cálculos sobre cuánto podrían haber destrozado el lugar, cuánto costaría arreglarlo, como creían que esto estaba bien. No dejaba de recordar la voz de mi madre, la forma despreocupada en que dijo, tu cabaña, como si lo hubiera sabido desde el principio, como si no me importara que entraran. Me temblaban las manos al volante. Tuve que parar 2 veces para calmarme antes de hacer una tontería como estrellar la camioneta contra un árbol. La segunda vez paré. Me senté en el estacionamiento de un área de descanso y simplemente respiré hondo. Miré fotos de la cabaña en mi teléfono de cuando la compré. Me recordé a mí mismo con que me estaba metiendo. Entré en mi propiedad alrededor de las 7 de la tarde, conté 7 vehículos. La camioneta de mamá, la camioneta de papá, el sedán de Caroline, la camioneta de Diana, la casa rodante del tío Paul, la camioneta de la tía Ana y el auto de algún primo. No reconocí a 20 personas por lo que pude ver. Niños corriendo con bengalas, música sonando desde el altavoz Bluetooth de alguien, el olor a carbón y humo denso en el aire. La terraza que había reconstruido a mano estaba medio carbonizada, negra y deformada. La ventana de la cocina estaba reventada. Vidrios por todas partes. Manchas de humo corrían por la pared exterior. Alguien había instalado tiendas de campaña en mi patio delantero como si estuvieran acampando. Había una parrilla portátil que no era mía. Neveras portátiles por todas partes. Latas por todo el césped. Bolsas de basura apiladas junto a los árboles desbordadas. Alguien había colgado una pancarta entre 2 árboles. Reunión familiar HL 2024. Estacioné mi camioneta y salí. Toda la familia se giró para mirarme como si estuviera colándoles en la fiesta, lo que supongo que era así. Mamá corrió primero, con los ojos llenos de lágrimas. Hugo, cariño,
Lo sentimos mucho. Íbamos a sorprenderte. Pero entonces ocurrió el accidente y todos estamos muy disgustados y hemos estado intentando limpiar. Pero lárgate de mi propiedad. Se detuvo como si la hubiera bofeteado. ¿Qué? Todos fuera de mi propiedad ahora. Papá se acercó, con una copa en la mano, intentando poner esa voz de padre razonable que siempre significaba que estaba a punto de manipularme. Hijo, hablemos de esto. Fue un accidente. Ayudaremos a pagar las reparaciones. Solo intentábamos hacer algo amable y entraste en mi maldita casa. Arthur se puso rojo. No entramos. Hicimos que un cerrajero la abriera. Y deberías habernos dicho que compraste este lugar. Es el lugar perfecto para la familia. Y pensamos que querías que lo disfrutáramos todos juntos. Y le pagó a un cerrajero para que perforara mi cerradura como si fuera su casa. Dije, mirando a todos. Nadie pidió permiso. Simplemente decidiste que tenías el derecho. Pasé junto a él. Caminé hacia la cabaña. La puerta principal estaba abierta de par en par. Música y voces venían de adentro a través de mis ventanas. En mi casa, Caroline salió con una copa, el hielo tintineando en el vaso. Siempre me trataba como a la criada. Casada con un tipo que trabajaba en finanzas y me miraba como si fuera inferior a él. Hugo, cálmate. Somos familia. ¿Cuál es el problema? Solo son pequeños daños por humo. El seguro los cubre. En realidad te estábamos haciendo un favor al entrar a robar y destrozaste mi propiedad. Ay, por favor. No está destrozada. Deja de dramatizar. Hemos tenido un fin de semana increíble. Sinceramente, pensamos que estarías feliz de que todos estuviéramos disfrutando de la cabaña que compraste. En cambio, estás siendo egoísta y arruinando lo que nos queda de tiempo en familia. Pasé junto a ella y entré en mi cabaña. La cocina estaba destrozada. El humo cubría las paredes y el techo con vetas negras. Los armarios que había pintado a mano. Pasé 3 fines de semana ajustándolos al color carbonizados. Las puertas colgaban torcidas, algunas quemadas. La ventana sobre el fregadero estaba reventada. Cristales por todas partes. El extintor vacío en la encimera. Espuma por todas partes. Necesitaría un reemplazo completo. La estufa tenía marcas de quemaduras. El refrigerador estaba desenchufado. La puerta colgaba abierta. Todo adentro se echó a perder. Lo habían desenchufado para enchufar su refrigerador. Encontraron el refrigerador en la terraza todavía lleno de sus bebidas. La sala de estar tenía botellas y latas por todas partes. Alguien había movido mis muebles, toallas mojadas en mi sillón reclinable, huellas de barro en la alfombra de 300 pesos que había comprado hace 2 meses. Los dormitorios estaban peor. Los hijos de alguien habían estado en mi habitación. Juguetes por todas partes, manchas de jugo en mis sábanas. Mi baño tenía sus artículos de tocador por todas partes, toallas mojadas apiladas en el piso. Estaba observando todo el asunto, tratando de no tener un ataque al corazón. Luego volví afuera donde toda la familia estaba reunida en un grupo defensivo mirándome como si yo fuera el problema. Diana estaba en su teléfono. El tío Paul intentaba parecer autoritario. La tía Ana estaba llorando. Los niños seguían corriendo por ahí. Todos necesitan irse ahora mismo o llamaré a la policía. Diana se rió. Esa risa falsa. No vas a llamar a la policía por tu propia familia. Hugo, relegate. Mañana lo limpiaremos todo, contribuiremos con las reparaciones y todo irá bien. Estás exagerando como siempre. Entraste en mi casa. Destruiste mi propiedad. Aún tienes el valor de hablar. Lárgate de aquí. El tío Paul dio un paso al frente. Un tipo grande acostumbrado a ser la autoridad de la familia. Hugo, tu madre nos dijo que compraste una cabaña y pensamos que sería genial reunirnos todos y disfrutarla. No sabíamos que serías tan posesivo. ¿Alguien me preguntó? Silencio. ¿Alguno de ustedes me llamó para preguntarme si podía venir? Más silencio. Mi madre empezó a llorar con más fuerza. Diana puso los ojos en blanco y volvió a su teléfono. Caroline dejó su bebida. Mira, sentimos lo del incendio, ¿vale? Pero está siendo increíblemente grosero. Condujimos hasta aquí para celebrar en familia, y nos estás tratando como criminales. Precisamente por eso nadie te invita a nada. Siempre son tan negativos, y además son criminales. Entraron a mi propiedad ilegalmente y causaron miles de dólares en daños. Saqué mi teléfono y empecé a tomar fotos. La terraza quemada, la ventana rota, el daño causado por el humo, cada botella, lata, basura y cosas rotas. Documenté todo mientras ellos estaban allí observando. Grabé videos de los daños interiores.
Los juguetes en mi habitación, el inodoro atascado, los residuos de espuma, todo. Hugo, ¿qué haces?, preguntó mamá con la voz temblorosa. Ya verás. Entonces llamé a 911. El ayudante del sheriff que apareció era un tipo llamado Drinsky, de unos 40 años. Parecía cansado. Lo encontré en el límite de la propiedad antes de que lo acosaran. ¿Eres Hugo Havel? Sí, soy el dueño de esta propiedad. Esas personas entraron sin mi permiso, contrataron a un cerrajero para romper mis cerraduras y causaron daños por fuego. Miró más allá de mí a mi familia, que estaba reunida cerca de la terraza quemada. ¿Es tu familia? Por desgracia. Casi sonrió. Empecemos por lo básico. Luego me hizo algunas preguntas. ¿Soy dueño de la propiedad? ¿Tiene permiso para estar allí? Nunca les dije que la compré. Nunca los invitaron. Encontraron la dirección revisando mi correo y decidieron organizar una fiesta. Doki asintió. Sacó su bloc de notas. Bueno, déjame tomar declaraciones. Lo vi hablar primero con mis padres, luego con mis hermanas, luego con mi tío. Le tomó unos 40 minutos entrevistar a todos mientras yo estaba junto a mi camioneta documentando más daños en mi teléfono. También documentó su parrilla portátil, la que inició el incendio. Tanque de propano con una válvula dañada. Dinsky regresó. Tu familia dice que pensaron que los querías aquí, que tu hermana encontró la dirección y lo interpretaron como una invitación. Entrar en la casa de alguien no es una invitación. Estoy de acuerdo. Esta es la situación. Parte de esto es daño civil a la propiedad, pero la invasión y el allanamiento pueden ser cargos criminales si quieres perseguirlo. Es tu decisión. Yo sí. Me miró por un largo momento. ¿Estás seguro? Esta es tu familia. Destruyeron mi propiedad y no pidieron permiso. Sí, estoy seguro. De acuerdo. Volvió con mi familia y tuvo una conversación que no pude oír. Mi madre empezó a llorar con más fuerza. Mis hermanas parecían querer matarme. Papá estaba morado. Dinsky regresó. Les he informado de que deben irse inmediatamente y que presentarás un informe formal. He documentado la escena. Tendrás que venir a la comisaría mañana para dar una declaración oficial. También voy a llamar al jefe de bomberos para que documente los daños del incendio para el informe. ¿Y los daños? Eso es civil. Querrás documentarlo todo, pedir presupuestos de reparación y probablemente hablar con un abogado si piensas demandar por daños y perjuicios. Lo haré. Me dio su tarjeta. Ve mañana por la mañana. Mi familia cargó sus vehículos durante la siguiente hora. Mamá intentaba acercarse a mí, pero yo me alejaba cada vez. Papá parecía querer darme un puñetazo, pero se lo pensó mejor con un policía allí. Caroline se aseguró de que la oyera decirle a Diana que yo estaba muerto para ella. Los niños lloraban porque tenían que irse. El tío Paul murmuraba sobre traición familiar. La tía Ana me miró como si le hubiera dado una patada a un cachorro. A las 10 de la noche, ya se habían ido. Dinsky fue el último en irse junto con el jefe de bomberos que documentó los daños en la terraza y la cocina. Después de que todos se fueran, caminé por mi cabaña en silencio. El lugar que había pasado 11 años ahorrando para la propiedad que había arreglado a mano, destruido porque mi familia creía que tenía derecho a todo lo que poseía. Llamé a Ari alrededor de la medianoche. Necesito un abogado. Bueno, ¿qué pasó? Le expliqué todo el asunto. Se quedó callado un minuto. Luego, hombre, conozco a un tipo, especialista en litigios inmobiliarios. No es tacaño, pero es un tiburón. ¿Quieres que te envíe su número? Sí, Hugo. Tengo que preguntar. ¿De verdad quieres demandar a tu propia familia? Ay, entraron en mi casa y la quemaron. ¿Qué harías? Los demandaría hasta el año que viene. Te enviaré un mensaje con los datos del abogado. Pasé la noche en mi camioneta. No pude dormir en la cabaña con el olor a humo por todas partes y la destrucción de mi familia mirándome desde cada superficie. Me senté en la cabina dormitorio mirando mi propiedad a través del parabrisas. Hice una lista en mi teléfono de todo lo que necesitaba reparación, todo lo que habían roto. La lista llegó a 2 páginas completas antes de que dejara de escribir. No dormí mucho, tal vez 2 horas en total. Seguí pensando en ellos, riendo y bebiendo y usando mis cosas como si les pertenecieran. La mañana llegó fría y gris. Hice café instantáneo en mi hornilla portátil. Me senté en el portón trasero viendo salir el sol sobre mi propiedad destruida. Ray llamó alrededor de las 7 de la mañana. Me reuní con el abogado el lunes por la mañana. Su nombre era Frank, 60 años. El tipo parecía haber estado destruyendo gente en la corte durante 40 años. Lo presenté todo.
los documentos, las fotos, los videos, el informe policial, el informe de los bomberos, los presupuestos de reparación que había recibido durante el fin de semana, la reparación de la cocina, la reconstrucción de la terraza, la eliminación del humo y la pintura, las ventanas rotas, los muebles y pertenencias dañados, comida y suministros robados, cerraduras y sistema de seguridad nuevos, salarios perdidos por faltar al trabajo. Un total de 45,400 pesos. Franco revisó todo, tomando notas, mirándome de vez en cuando por encima de sus gafas de leer. Finalmente, dejó los papeles. Esto es bastante sencillo. Allanamiento, daños a la propiedad, allanamiento de morada usando. Cerrajero. El informe del jefe de bomberos confirma la fuga del tanque de propano. Tienes documentación, informe policial, prueba de propiedad. No tienen defensa. ¿Cuánto tardarán? Si se oponen, de 6 meses a 1 año. Si llegan a un acuerdo, tal vez 3 meses. Pero tengo que preguntarte, ¿estás listo para esto? Intentarán hacerte la vida imposible. Ya lo he visto antes. Sí, estoy listo. Sonrió. Muy bien. Quemémosles el mundo. La demanda los atacó el miércoles. Frank envió cartas certificadas a los 3 acusados, Arthur, Eleanor y Caroline. Diana no fue nombrada porque técnicamente no lo organizó. Simplemente apareció, pero pronto se enteraría. Mi teléfono empezó a sonar el jueves por la mañana. Ignoré las primeras 10 llamadas. Que todas fueran a buzón de voz. Escúchalas más tarde esa noche. Sentado en mi camioneta en una parada de descanso en Idaho. Mamá, Hugo, por favor, no pueden demandarnos. Somos sus padres. Cometimos un error. Pensamos que estarías contento. Por favor, llámanos y solucionemos esto en familia. Papá, esto es ridículo. Vas a destruir a esta familia por un accidente, por unos daños causados por el humo. Llámame y arreglemos esto como adultos en lugar de ir corriendo los abogados. Caroline, eres un imbécil. Hugo, estás demandando a tu propia familia por una cabaña. Siempre supe que eras egoísta, pero esto es un nuevo mínimo. No esperes ser bienvenido en ningún evento familiar nunca más. Mamá y papá están destrozados. Los ignoraron a todos. Tommy llamó esa tarde. Oye, amigo, ¿cómo te va? Present la demanda. Se están volviendo locos. Bien, se lo ganaron. Oye, tengo algunos viajes por venir si necesitas trabajo. Largos trayectos, buen sueldo. Podría ser bueno mantenerse ocupado. No pienses en este lío. Sí, envíame las raíces. Lo haremos. Y Hugo, hiciste lo correcto. Volviste a la carretera la semana siguiente. Tommy me instaló una casa de primera calidad que pagaba mejor que mis residencias habituales. Me dio tiempo para pensar sin tener que ver la cabaña en su estado destrozado. Nos ayudó solo a mí, a la camioneta y a la carretera. Sin dramas familiares. Frank me enviaba mensajes de texto cada pocos días para mantenerme al día con los asuntos legales. Los acusados habían contratado a un abogado. Afirmaban que fue un malentendido, que intentaron contactarme, pero no pudieron, que pensaron que estaría contento con la reunión familiar. Mentiras absolutas. Frank tenía mis registros telefónicos y no recibí ninguna llamada suya hasta después del incendio. Las reparaciones empezaron a principios de agosto. Tuve que contratar a contratistas porque no podía hacerlo yo mismo mientras trabajaba. Pedí un préstamo de $25,000 para cubrir los gastos inmediatos, ya que mis ahorros se gastaron en la compra original y las reformas. El seguro era complicado, ya que acababa de comprarla. Casa y aún no tenía cobertura total. Solo responsabilidad civil básica. Mi error, pero lo arreglaría cuando esto terminara. Su marido estaba furioso porque sus padres no pudieron ayudar con su segundo hijo como le habían prometido. Habían contado con la guardería gratuita, habían calculado su presupuesto en función de eso. Ahora se peleaban por una guardería que no podían permitirse. Las grietas en su matrimonio perfecto se estaban haciendo evidentes. Sus publicaciones se volvieron más oscuras, más desesperadas, y cada vez menos seguidores participaban. El tío Paul culpó a mis padres de todo el asunto. Dijo que lo arrastraron al invitarlo a la cabaña de Hugo sin comprobar si yo lo sabía. Deja de hablar con ellos. La tía Ana seguía llorando por tener que pagar su parte de los honorarios legales. Un primo empezó a correr el rumor de que yo era rico y solo quería arruinar a la familia por diversión. Oí que Caroline le decía a la gente que había arruinado la familia, que era vengativo y cruel, que me importaba más el dinero que las relaciones.
Que hablara. Yo ya tenía mi cabaña y los ahorros que había recuperado. Ella tenía deudas, un matrimonio fallido y tuvo que vivir con nuestros padres a los 34. Priorities diferentes. Empecé a construir la vida que realmente quería. Conocí a más gente de la zona a través de Pete. Chicos normales a los que no les importaban los dramas familiares ni esperaban favores. Pete me presentó a su equipo. Eran chicos de la construcción que se juntaban los fines de semana. Lo entiendo. A veces solo necesitas espacio propio. Trabajábamos juntos en proyectos cuando yo no estaba de viaje. Nos encargábamos de lo que fuera necesario. Construimos un cobertizo en la propiedad para guardar herramientas y equipo. Nos llevó 3 fines de semana, pero lo hicimos bien. Cimentación adecuada y todo. Ampliamos la terraza para que rodea parcialmente la cabaña. Me dio más espacio para sentarme y ver las puestas de sol. Instalamos un sistema de generador de emergencia que podía hacer funcionar toda la cabaña durante una semana si se iba la luz. Pete conocía a un electricista que me dio un buen precio. Hizo el trabajo limpio y según las normas. Venía cuando yo estaba. Trabajábamos en el siguiente proyecto. Me enseñó mejor carpintería. Me enseñó a hacer molduras de corona y esquinas bien ingleteadas. A cambio, le ayudaba con trabajos secundarios cuando tenía tiempo. Ganaba un dinero extra que reinvertía en mejoras para la cabaña. Pete le pilló el encanto. A veces solo necesitas un lugar propio. Sin explicaciones, sin obligaciones. Exactamente. Marzo trajo los primeros signos de la primavera. Nieve derritiéndose, arroyo corriendo alto y ruidoso. Todo despertando. Tomé una semana completa de vacaciones en el trabajo y la pasé en la cabaña sin hacer nada productivo. Leí libros que había querido leer durante años. Cociné comidas de verdad, no solo basura de parada de camiones. Hacé filetes a la parrilla en la nueva terraza. Preparé café fresco todas las mañanas. Me senté afuera en el frío, viendo salir el sol sobre las montañas. Fui a pescar al arroyo. Cogí algunas truchas. Nada enorme, pero lo suficientemente grandes para comer. Las freí en la sartén con mantequilla y ajo. Las comí mientras veía la puesta de sol. Sentí que me lo había ganado. Todo aquí arriba se sentía merecido ahora. Pensé en dónde estaba hace un año. Pensé en todo lo que había sucedido. La invasión, el incendio, la demanda, todo. Me sentí bien con cada decisión que tomé. Sin dramas familiares, sin obligaciones, solo yo y la vida que había construido y defendido. 5 meses después del acuerdo, un martes por la tarde a finales de abril, estaba pintando la terraza nueva cuando un coche se detuvo en mi entrada. La puerta estaba abierta porque esperaba una entrega de madera. Reconocí el coche inmediatamente. La camioneta blanca de Diana. El sistema de seguridad me alertó antes de que llegara a la mitad de la entrada. Revisé la señal de la cámara de mi teléfono. Estaba sola, sin niños, con aspecto desaliñado. Dejé el cepillo y caminé para encontrarme con ella en la parte superior de la entrada. Salió lentamente. «Hugo, ¿podemos hablar? Tienes que irte ya, por favor. Solo 5 minutos. Conduje 3 horas para llegar aquí. Necesito ayuda. Diana, hay una orden de alejamiento contra mamá, papá y Caroline. No estás cubierta por ella, pero sigues invadiendo mi propiedad. Te pido una vez que te vayas». Empezó a llorar. Lágrimas de verdad que parecían haber estado acumulándose durante meses. «Hugo, estoy desesperado. Mamá y papá ya no me ayudarán. No pueden permitírselo. Carolina apenas me habla porque me culpa por no haberte impedido demandar. Mi marido y yo nos estamos ahogando. Las facturas médicas de segundo hijo nos están aplastando y la hipoteca lleva 3 meses de retraso y solo necesito dinero. 20.020, te lo devolveré. Te juro que estamos a punto de perder la casa y mi marido está hablando de divorcio y no sé qué más hacer. Deberías haberlo pensado antes de que invadieras mi propiedad. No fue mi culpa. Simplemente llegué. No lo organis. No contract al Sergero. No lo sabía. Ustedes lo sabían. Todos lo sabían. Y ninguno de ustedes pidió permiso. Simplemente asumieron que podían tomar lo que quisieran de mí porque así ha sido siempre. Se limpió la cara con la manga, dejando una mancha húmeda. Lo entiendo. Vale, la cagamos. No deberíamos haber venido aquí sin preguntar. Pero esto es diferente. Soy tu hermana. Te lo ruego. Mis hijos necesitan, tus hijos necesitan padres que asuman la responsabilidad en lugar de esperar siempre limosnas. ¿Sabes lo que hacía yo a tu edad? Viviendo en una camioneta y ahorrando cada dólar. Trabajando raíces que nadie más quería.
comiendo comida basura para poder construir algo. ¿Y tú? Tienes una boda, una entrada para una casa, cuidado infantil gratuito de mamá y papá, y aún así no puedes hacerlo funcionar. Su rostro cambió de desesperado a enojado. La máscara se cayó. ¿De verdad vas a dejar que tu sobrina y tus sobrinos sufran porque guardas rencor? Voy a dejar que resuelvas tus propios problemas como yo tuve que resolver los míos. 11 años de ser tratado como la decepción de la familia, mientras te lo daban todo en mano. Y cuando finalmente construí algo para mí, pensaste que podías simplemente tomarlo. Fue un error. Era derecho. Ahora te voy a pedir una vez más que abandones mi propiedad. Después de eso, llamaré a la gente de Vrinsky y haré que te expulsen por allanamiento. Se quedó allí temblando, respirando con dificultad. No eres el hermano que conocí. Nunca me conociste. Solo conocías la versión que era útil. Tienes 30 segundos para subirte a tu coche. Empezó a contar en voz alta. Recibió el mensaje a los 15. Prácticamente corrió a su todoterreno, con manos temblorosas al arrancar el motor. Se quedó allí sentada un segundo como si fuera a decir algo más. Saqué mi teléfono, busqué el número de Dinsk donde pudiera verlo. Salió disparada tirando grava, las llantas girando. La puerta se cerró automáticamente tras ella. Observé cómo el polvo se asentaba en mi entrada y luego volvió a teñir la terraza. La madera necesitaba 3 capas. Tenía que hacerse bien. Pete apareció una hora después con la madera para la ampliación del cobertizo. Notó las marcas recientes de las llantas. Alguien se fue con prisa. Mi hermana apareció pidiendo dinero. ¿Qué dijiste? Le di 30 segundos para irse antes de que llamara al sheriff. Asintió. Cogió sus herramientas. Bien. Hay gente que tiene que aprender que las consecuencias existen. Trabajamos hasta el atardecer, construyendo algo que duraría. Cuando terminamos, abrió 2 refrescos de su hielera y nos sentamos en la terraza nueva, viendo cómo la luz se desvanecía tras las montañas. Este es un buen lugar, dijo Kimi. Vale la pena protegerlo. Sí, lo es. La cabaña estaba en silencio esa noche. Solo se oía el sonido del arroyo que corría alto con la nieve derretida, el viento entre los pinos, el crujido de las tablas de la terraza al asentarse. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Tommy. Tengo una ruta premium para ti la semana que viene, si la quieres. De Portland a Boston. Excelente paga, respondió. Me apunto. Envía los detalles. Dormí esa noche mejor que en años. La vida era buena. Tenía mi paz. Tenía mi propiedad y la satisfacción de saber que había ganado. Eso fue suficiente. Si te gustó este video, suscríbete. Realmente ayuda al canal y nos ayuda a traerte más y mejores historias. Cada dólar gastado en reparaciones parecía una razón más para presionar con más fuerza la demanda. Mi familia comenzó su campaña de desprestigio casi de inmediato. Me enteré por ir de que Caroline les contaba a todos que los había invitado en secreto y que luego cambié de opinión y los demandé para sacarles dinero. Mentiras absolutas, pero la gente se lo creyó porque encajaba mejor con su historia que con la verdad. Diana publicaba constantemente en redes sociales selfies llorando con subtítulos sobre familiares tóxicos que priorizan el dinero sobre las relaciones, publicaciones largas sobre cómo estaba destruyendo la familia por un accidente, sobre cómo ni siquiera les hablaba para solucionarlo. Mamá se hacía la víctima en la iglesia. La esposa de Ray fue allí y se enteró de todo. Mamá lloraba por haber criado a un hijo desagradecido que se preocupaba más por las propiedades que por la familia. Las señoras de la iglesia, horrorizadas, comenzaron un círculo de oración por ella. Papá contaba su versión en el centro de veteranos. Recibió mucho apoyo allí hasta que alguien preguntó por qué no pedían permiso primero. La pregunta no le cayó bien. Se fue temprano. Carolina inició una campaña de financiación colectiva en línea. Ayuda a una familia a recuperarse de una demanda falsa. Recaudó unos $800 antes de que alguien lo denunciara y lo retiraran por engañoso. Ella me culpó por eso. 2. No respondió a nada de eso. El consejo de Frank: déjalos hablar. Cada palabra que dicen públicamente es evidencia potencial de acoso. Documentalo todo, pero no te involucres. Los hace quedar peor cuando lleguemos a la corte. Septiembre llegó con las declaraciones. Tuve que sentarme en la oficina de Frank mientras el abogado defensor, un tipo llamado Miles, que parecía recién salido de la escuela de leyes, me hacía preguntas grabadas. ¿Tenía una buena relación con mis padres? ¿Había habido disputas previas? ¿Por qué no les conté sobre la cabaña? ¿No estaba siendo vengativo? Respondía todo. No, no tenía una buena relación con ellos. No les conté sobre la cabaña porque era mía
y no tenían derecho a ella. Entraron sin permiso, contrataron a un cerrajero para romper mis cerraduras y causaron 45,000 pesos en daños. Quería una compensación completa más honorarios legales. El abogado defensor intentó pintarme como vengativo y ávido de dinero. Me preguntó si guardaba rencor porque mis hermanas recibieran ayuda financiera. Preguntó si realmente se trataba de la cabaña o de asuntos familiares más profundos. Frank se opuso a la mitad. El juez aceptó la mayoría de las objeciones, pero la insinuación era clara. Iban a culparme por haber destruido a la familia por daños materiales. Mis padres tuvieron que declarar. 2, y luego Frank les dijo que le salió mal. Arthur admitió que nunca me pidieron permiso. Eleanor admitió que encontraron la dirección revisando mi correo sin preguntar. Carolina admitió que lo organizó todo y contrató al cerrajero para que abriera mi cabaña. Frank me llamó en octubre. Quieren llegar a un acuerdo. ¿Por cuánto? La totalidad de los daños más tus honorarios legales. $52,000 en total. Acéptalo. ¿Seguro? Probablemente podríamos conseguir más si vamos a juicio. Angustia emocional. Daños punitivos. Quiero que se haga. Acepta el acuerdo. Intelligent. Yo redactaré los términos. También te recomiendo que solicites una orden de alejamiento contra los 3 acusados. Hazlo. El acuerdo se cerró en noviembre. Transferencia bancaria directa a mi cuenta un miércoles por la mañana mientras transportaba una carga por Nebraska. Pagué el préstamo de reparación de inmediato. Cubrí los honorarios de Frank. Me sobraron 16,600 pesos. Invertí la mitad en la actualización del sistema de seguridad que había estado planeando. Ahorré el resto. Cámaras, sensores de movimiento, un sistema de alarma conectado directamente a mi teléfono y al departamento del sheriff. Frank me ayudó a solicitar una orden de protección contra los 3 acusados. Una semana después, el juez la firmó. Orden de 3 años contra Arthur, Eleanor y Caroline. No podían contactarme. No podían acercarse a menos de 150 metros de mí ni de mi propiedad. Infringir la orden significaba arresto, no solo una multa. Nunca más supe de ellos directamente. La orden de alejamiento lo aseguró, pero me enteré por Ray, quien escuchó por contactos mutuos que estaban pasando apuros. El acuerdo había agotado sus ahorros. Arthur y Eleanor tuvieron que refinanciar su casa para cubrirlo. Carolina y su esposo discutían constantemente por dinero. Diana estaba amargada porque sus padres ya no podían ayudar con los gastos de la guardería. Bien, las reparaciones de la cabaña terminaron a principios de diciembre, justo a tiempo para la primera nevada de verdad. Tardaron 4 meses en total, pero se veía mejor que antes. Terraza nueva con barandillas adecuadas, tablas de composite que no se quemaban, mejor cocina con electrodomésticos de gama alta, acero inoxidable por todas partes, sistema de ventilación adecuado con una campana extractora que realmente funcionaba. Paredes repintadas con los mismos colores que había elegido originalmente. El acuerdo cubrió el préstamo para la reparación y algo más. Me dio un respiro que no había tenido en meses. La nueva cocina tenía encimeras de granito que había actualizado. Instalé un lavavajillas por primera vez. Pensé que me lo había ganado. Compré una cocina de gas. Los gabinetes fueron hechos a medida por un artesano local, Petenew, de mejor calidad que los que había hecho yo mismo. Aún así, los pinté del mismo color. Empecé a pasar mis días libres allí de nuevo. Traje muebles de mi apartamento. Reemplacé todo lo que habían arruinado. Instalé el sistema de seguridad, yo mismo con la ayuda de Pete. Pete era un contratista local que conocí durante las reparaciones. Él ayudó con la reconstrucción de la terraza y nos hicimos amigos. 8 cámaras cubrían cada ángulo de la propiedad. Incluso instalaron luces activadas por movimiento alrededor del perímetro. Toda la instalación había costado unos $8,000 entre la instalación profesional y el equipo, pero el dinero del acuerdo significaba que podía hacerlo bien. Nadie volvería a entrar sin que yo lo supiera. Tommy vino justo antes de Navidad. Me ayudó a mover las últimas cosas grandes. El sofá, el marco de la cama, el refrigerator nuevo. Nos quedamos en la terraza con frío, tomando unas bebidas, mirando la propiedad cubierta de nieve fresca. No puedo creer que intentaran quitarte esto, dijo. Lo intentaron y fallaron. Se rumoreaba. Tu viejo tuvo que hacer trabajos extra para cubrir el acuerdo. Bien, déjalo trabajar por una vez en lugar de solo firmar cheques para mis hermanas. Ray vino para Año Nuevo. Hicimos una fogata en la fogata exterior que había hecho lejos de la cabaña. Tomamos unas copas.
Brindo por ser dueño de tu propia paz. Brindo por eso. Me enteré por mis contactos de que las consecuencias de mi familia seguían y empeoraban. Arthur y Eleanor tuvieron que refinanciar su casa a un ritmo terrible porque sus ahorros se agotaron con el acuerdo. Destruyeron los ahorros para la jubilación que habían estado construyendo durante 20 años. Tuvieron que cancelar el crucero que habían planeado para su 35º aniversario. No podían permitirse el estilo de vida al que estaban acostumbrados. Tuvieron que cancelar su membresía del club de campo. Carolina y su esposo se separaron oficialmente en enero. El estrés económico fue parte de ello, pero también él estaba furioso porque ella había organizado toda la invasión de la cabaña. Sentía que lo había arrastrado a su lío. Ella se mudó de nuevo con mis padres, lo que estoy seguro de que iba de maravilla para todos. Escuché que dormía en la habitación de su infancia a los 34 años, amargada y enojada, publicando citas pasivo-agresivas en redes sociales. El Instagram de Diana pasó de ser un contenido perfecto sobre estilo de vida a publicaciones pasivo-agresivas sobre traición familiar y dificultades financieras.